porque quiero que esto quede en ustedes, que están entendiendo lo que son estos dones espirituales y realmente, y es interesante porque en el cristianismo muchas veces muchas iglesias dan un cuestionario y este cuestionario es para ver y figurar cuáles son tus dones espirituales. Yo no creo en esos, porque cualquier incrédulo puede tomar un cuestionario y van a decir, oh, este es mi don espiritual, aunque no tiene el Espíritu Santo. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, a nosotros nos revela, nos enseña cuáles son nuestros dones espirituales en la manera que nosotros estamos sirviendo en la iglesia. Y ahí es como nosotros llegamos a comenzar a usar los dones espirituales. Y el Señor pone los medios en que podemos usarlos. Pero vamos a leer aquí, versículo 4 de 1 Corintios 12. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay algo común en todos estos versículos, es que es el Espíritu Santo que hace la obra, usando nosotros purificándonos, buscando al Señor, queriendo ser lleno del Espíritu Santo, que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia para que lo podamos servir, y luego el Espíritu Santo nos reparte dones espirituales. Aquí hay 9 dones en esta lista. No es una lista exhaustiva, hay muchos más dones espirituales y que vamos a ver. Pero seguimos nuestro estudio aquí de los dones espirituales y estamos estudiando esta lista y que está en versículo 8 a 10 y con el don de lenguas. Y como hemos estado viendo desde el principio, ponemos los dones espirituales en 2 categorías. Dones temporales, que son dones temporales, eran los dones que están para un tiempo específico, dado a ciertas personas específicamente con un propósito específico. Eran dones de confirmación y nosotros decimos que son temporales porque ya no existen en la iglesia hoy en día. Ya no existen, no son necesarios hoy en día. Y y hemos estado viendo eso. El segundo categoría son los dones permanentes, que son dones dados a la iglesia de Cristo Jesús para provecho. Como dice aquí en versículo 7, cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. Eso es don para provecho. Para provecho de la iglesia, para edificación, exhortación y consolación. Y son dones permanentes para la iglesia porque están en operación hoy en día. Hoy en día vemos estos dones siendo ejercidos por el pueblo de Dios en cada iglesia. En todas las iglesias están ejerciendo esos dones espirituales. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos salvó, nos dio dones espirituales. Cada uno de nosotros. Y son para que nosotros podamos servir al Señor. ¿Para qué? El Evangelio. Nosotros, Dios nos salva no simplemente para que estamos aquí gozando de nuestra salvación. Es porque hay un mundo
que está perdido, que necesita escuchar el mensaje de salvación. El hecho que nosotros somos salvos de la ira de Dios, que ya no vamos a estar bajo la condenación de Dios, gloria a Dios, pero Él quiere que nosotros compartimos. Y hay muchos familiares míos que no conocen a Cristo Jesús como su Salvador. Hay muchos conocidos, personas que yo conozco, que están engañados, que piensan que son creyentes y no son. Por esa razón tenemos estos dones para compartir con ellos las maravillas de Dios. Y aquí llegamos al don de diversos géneros o diversos tipos o varias lenguas, y con ellos la interpretación de lenguas. Aquí en capítulo 12 es como introducir este don, porque solamente lo mencionan en esta lista. En capítulo 13 y 14 vamos a ver más acerca de este don, porque ahí es donde parece un problema en la iglesia de Corinto acerca de este don de lenguas. Aquí nomás lo menciona, y es en esta lista de 9 dones espirituales. Y de lenguas y interpretación son dones temporales. Son temporales, eran temporales, hoy no existen. Eran para un tiempo específico, con un propósito específico y dado a ciertas personas específicos. Y ya no existe en la iglesia hoy en día. Aunque tú oyes cosas que dicen que son lenguas, vamos a mirar que realmente no son. Pero aquí hay 9 dones en esta lista que hemos estado viendo. 5 dones nosotros consideramos son dones permanentes. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, nosotros vimos fe, la profecía exponiendo la palabra de Dios, las maravillas de Dios, y el discernimiento de espíritus. Esos son 5 dones que nosotros vimos aquí, estudiamos, que consideramos, o yo considero, dones permanentes. Y vimos la escritura porque son permanentes. Ahora hay 4 aquí que quedan que son temporales. Vimos dones de sanidades y nosotros vimos eso detalladamente y vimos por qué era necesario en ese entonces, a quién les dio esos dones y por un tiempo, y específicamente el propósito de eso era dones. Todos estos 4 dones temporales son señales, dones de señales. El segundo era el hacer milagros. El hacer milagros, también vimos ese don. Es un don de señal a algo divino, algo espiritual, y era un don temporal. Y ahora vamos a mirar aquí lenguas y la interpretación de lenguas, que van juntos, pero son 2 dones, pero van juntos. Y ya como nosotros ya sabemos, hay mucha controversia acerca de este don en el cristianismo. Y yo creo que siempre va a haber hasta que el Señor regresa y nosotros lo entendemos completamente. Siempre va a haber esto. Y es difícil decir cómo, cuándo y dónde este movimiento moderno de las lenguas comenzó. Porque hay tantas opiniones diferentes y literatura en la historia en cuanto comenzó este movimiento moderno de estas lenguas que realmente no son lenguas. Muchos dicen que es un fenómeno del siglo XX, 1901. Muchos diferentes movimientos donde se levantaban en lenguas, Azusa Street Revival, hay muchos avivamientos, pero realmente cuándo empezó en la iglesia no sabemos. Sabemos que en muchas religiones extáticas hay gente hablando lo que era gibberish, como se dice en inglés, pero en la iglesia, en lo original, realmente no es. Y eso vamos a ver hoy. Pero lo que sí es seguro, nadie sabe cuándo comenzó este nuevo movimiento de lenguas, pero lo que sí es seguro, que todo creyente
que estudia la palabra de Dios están de acuerdo que el don de lenguas se presenta en las escrituras inspiradas por Dios. Sí, todos estamos en acuerdo porque aquí está, lo leemos. En el Nuevo Testamento hay 2 listas de dones donde se encuentra de los don de lenguas. Y uno de ellos es lo que acabamos de leer aquí en versículo 8 a 10 de 1 Corintios 12. El segundo lista está aquí en 1 Corintios 12, comenzando en versículo 28. Aquí dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y los que ayudan, y los que administran, y los que tienen don de lenguas. Ahí está, don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Retórica pregunta, claro que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Él acaba de explicar que cada uno tiene su función como cuerpo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, y comienza a hablar del amor, porque el amor es el base de nuestro uso de los dones espirituales. Son dones espirituales que el Espíritu Santo da, y como dice en 12:11, que es conforme a el repartimiento en la manera que Él quiere. Él quiere la medida, como vemos en Efesios capítulo 4, la medida de la gracia que Dios nos da, la medida de los dones. Unos tienen 4, unos tienen 2, pero cada uno de nosotros tenemos dones espirituales. Ahora, don de lenguas. Ahora, esta palabra de lenguas es glosolalia. Glosolalia es un compuesto de 2 palabras en el griego. Glosa es idioma. Idioma. Lalia es de hablar. De hablar. Juntos, glosolalia habla de idiomas. Hablar idiomas o hablar lenguas. Lenguas son idiomas. La palabra glosa está en el Nuevo Testamento más de 50 veces. Es usado en muchas diferentes maneras. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, versículo 5, se usa esta como el miembro, como tu lengua físico. Dice aquí en Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuando habla de lengua, ahí está hablando del miembro, lo que está en tu boca. Tu lengua, que es muy peligrosa. También es usado de hablar de una manifestación por ejemplo, en Hechos capítulo 2, donde leyó el hermano Uri, en 2, versículo 3, dice, apareciendo lenguas repartidas como de fuego. Hay una manifestación de lenguas. No está hablando de idiomas, está hablando de una manifestación de lenguas. Una manifestación. También habla en una manera metafórica. En capítulo 2, versículo 26 de Hechos, también en 2:26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Mi lengua se gozó. Es una manera metafórica de hablar de un gozo. Aquí estas 3 maneras hay esa palabra. Pero aparte de eso, en la palabra de Dios se usa glosa, o gloso, como lo quieren. La palabra siempre refiere a idiomas. Idiomas.
Ahora en los evangelios solamente una vez se menciona esto por el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16, versículo 17, y hay controversia que si esto está, pero aquí dice, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Eso es interesante porque habla de lenguas, pero hay un adjetivo que dice nuevas lenguas. Ahora, aquí, este adjetivo nuevas lenguas es kainos en el griego. Kainos solamente, y esto es importante, solamente puede tener un sentido. Y eso es que ellos iban a hablar lenguas que eran nuevas para ellos. Que no son nuevas lenguas que aparecen, no, que son nuevas lenguas para ellos. Eso es lo que kainos quiere decir en este contexto en Marcos capítulo 16. Que cuando que dice que las señales seguirán cuando están predicando estas lenguas que son nuevas para ellos. Y eso es lo que es ese adjetivo nuevo, quiere decir que van a ser nuevos para ellas, y es la única manera que puede tener ese sentido. Eso es una lengua que no han usado o no han aprendido hasta ese tiempo, pero es idioma. Por ejemplo, si yo digo que el italiano es un nuevo idioma para mí, que no quiere decir que yo no sabía que existe el idioma de italiano, pero que es nuevo para mí porque jamás lo he podido hablar ni entender cuando otros hablan ese idioma. Eso es lo que es, nuevas lenguas. En Hechos capítulo 2 también, en Hechos capítulo 2 hay otro adjetivo que se usa para lenguas. Hay otro adjetivo que se usa para lenguas. Y en versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Otras lenguas. Eso es muy importante. Heteros es esa palabra, otras. Otras lenguas quiere decir que eran idiomas que no eran lo que ellos normalmente hablaban. Son otras idiomas. Ellos hablaban, eran otras y el contexto afirma eso. En versículo 7 dice que estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son estos galileos que están hablando estos idiomas? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que la hemos nacido, en la lengua que hemos nacido? Están diciendo, eso afirma que son otras lenguas, lenguas que no normalmente hablaban. Que eran otras lenguas. Y nosotros sabemos que en este tiempo la lengua común de comercio era griego. Muchos hablaban arameo en Jerusalén, otros hablaban hebreo. Por esa razón tenían diferentes sinagogas donde hablaban diferentes idiomas para los que viajaban. Pero el contexto nos dice que las otras lenguas eran lenguas que no normalmente hablaban. Y en versículo 6 dice, de hecho, que estaban confundidos. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. A cada uno de estas personas que estaban juntas, que hablan otras lenguas, diferentes lenguas, oían que hablaban en su diferente lengua. Y es interesante porque esa palabra cuando dice cada uno oía hablar en su propia dialecto. Esa es la palabra, no es glosa, es dialecto. Y dialecto y glosa se usaban, son sinónimos, se usaban intercambio así. Pero esa palabra es dialecto, que es también de lengua. Esas dos palabras son sinónimos y se usaban juntos cuando hablaban de lenguas conocidas, pero no comunes para ellos.
Son lenguas conocidas, pero no común, y no eran lenguas que ellos hablaban. Es interesante. Miramos también en el libro de Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis capítulo 5, en Apocalipsis capítulo 5, esto es interesante, porque la palabra lenguas, glasa, hay muchas menciones de eso en el libro de Apocalipsis. En capítulo 5, versículo 9, aquí dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres a tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Linaje, lengua, pueblo y nación. Okay. Glosa esa palabra. Capítulo 7, versículo 9. Después de eso miré que he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Ahí está mencionado otra vez. En capítulo 10, versículo 11, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Aquí en 11, versículo 9, y los de pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres. Ahí está hablando de pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y en capítulo 13, versículo 13, capítulo 7, y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se los dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahora en 14, 6 dice, vi volar en medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Glasa, la misma palabra. En 17, 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto es, en cada de estos pasajes donde la palabra lenguas es usado, habla de idiomas relacionados con cierto pueblo o nación. Idiomas. La misma palabra que se halla en 1 Corintios 12 a 14. Así mirando el uso de lenguas con el sentido de idiomas en el Evangelio de Marcos, en el libro de los Hechos, en Apocalipsis, uno dice, ¿cómo es que quieren cambiar el sentido en 1 Corintios? Buena pregunta. Y la problema es, si vamos a 1 Corintios capítulo 14, aquí dice, en 14:4, el cual habla en lengua, ¿qué? Extraña. Lengua extraña. Eso dice en versículo 4, versículo 13 de 1 Corintios 14. Versículo 14 dice en lengua desconocida. Versículo 19, lengua desconocida, hablando de lengua extraña. Y también en versículo 27 habla de una lengua extraña. Uno dice, ¿y qué? Es que esos pasajes dicen que están hablando una lengua extraña o desconocida, y ellos dicen que es una palabra, una lengua extraña o desconocida en cualquier país del mundo. Los que defienden la posición de lenguas todavía existen. Están diciendo, aquí no está hablando de idiomas, porque hay ese adjetivo extraña o desconocida. Pero el problema con ese argumento es que, y mira tu Biblia bien, en lo original, la palabra extraña o desconocida no está. En inglés tiene italics, en la manera de que esta palabra no está.
es que fue puesto después por un traductor de la palabra. So, esa de extraña, esa de desconocida, no está en lo original. Solamente está diciendo, como en versículo 4, que el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. So, vamos a mirar eso. Por esa razón, usan 1 Corintios capítulo 14 y de 12 a 14 en eso. Y dicen que no es la misma palabra de Marcos, de Apocalipsis, de Hechos. Pero cada vez que Pablo usa la palabra glosalalia, él está hablando de un idioma. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 9, dice, así también, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque la lengua tiene que ser entendible. Es una lengua conocida, comprensible. También Pablo dice, capítulo 14, versículo 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. A los incrédulos. Que las lenguas son por señal, es lo que él dice. No por los creyentes. Usualmente hoy en día oyes las lenguas habladas en la iglesia. No, son para los incrédulos. Y si son para los incrédulos, tienen que ser entendidos. Tienen que ser entendidos. ¿Qué es un señal? Un señal está comunicando un mensaje divino al incrédulo. Como vimos, hacer milagros, como vimos, las sanidades, señales que están comunicando un mensaje divino al incrédulo. Y eso era importantísimo en la transición del judaísmo a la fe de Cristo Jesús. A la fe de Cristo Jesús. Vamos a mirar primer uso de lenguas en las Escrituras. Lo que leyó Uri. Vamos a Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos capítulo 2. Ok. La primera vez que ocurre hablar en lenguas es en el día de Pentecostés. Para nosotros es difícil entender la transición que hay aquí. Pero eso tiene que ver, eso es importantísimo para entender por qué lenguas. ¿Por qué lenguas? Y lo que Uri leyó aquí, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba. Era un ruido, pero no era viento, era como viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, no los que son común para ellos, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Imagínate todos estos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Oyeron, vinieron, estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua, su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados porque estos son del rancho, son galileos. Los que no son nacidos no tienen letras. Dicen, y ellos están hablando nuestros idiomas. Dice, ¿cómo oímos hablar nosotros, cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, y aquí menciona 15 diferentes nacionalidades. En versículo 15 dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Wow, ¿qué estaban hablando? Esto es la primera vez que vemos el hablar de lenguas en las Escrituras y ocurrió en el día de Pentecostés. El día que nace
la iglesia. Era cuando los discípulos de Jesús estaban esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo, esperando esta transición, este cambio. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos en una manera visible. Visible. El repartimiento de las lenguas repartidas como de fuego. Aparecieron, era una aparición, era algo visible. El Espíritu Santo vino en una manera visible. Hubo visibles lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Algo visible. Y vemos que era un don sobrenatural para comunicar las maravillas de Dios en lenguas conocidas. Aquí hay 15 naciones mencionadas que hablan en su lengua, en diferentes lenguas. Todos los 15 están hablando alguien diferente en cada lengua. 120 personas. El Espíritu Santo viene. Y como era el día de Pentecostés, era un día festivo nacional, donde todos venían a Jerusalén, judíos y proselitos. Tenemos que entender, son judíos y proselitos al judaísmo. Okay. Viene de todos países. Judíos hablaban de todas estas lenguas en sus países. Okay. Tal vez cuando estaban en Jerusalén hablaban hebreo, arameo o griego. Y hoy en este grupo de 120 hablando las maravillas de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo en sus propias lenguas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Versículo 7 dice, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirar, son galileos y ellos están hablando. Es un milagro, algo maravilloso está pasando. Este don estaba confirmando una transición crítico en el plan redentor de Dios. Crítico. Que la manera de honrar a Yahweh, a Jehová, a conocer a Yahweh, a Jehová, estaba cambiando. Que ya no era necesario de convertir al judaísmo, de buscar a Dios por medio de sacrificio y de ceremonias. Todo estaba cambiando drásticamente. Y estas lenguas estaban confirmando que Dios estaba juntando este pueblo de judíos, confirmando que el Mesías ha llegado. Este es el mensaje de los discípulos en ese tiempo. Importantísimo transición. El libro de los Hechos es un libro de transición. Por esa razón, muchas cosas que ocurren en el libro de los Hechos no podemos basar ninguna doctrina en todo lo que está aquí, porque hay muchas cosas que ocurren solamente una vez. Importantísimo transición. El libro de los Hechos es un libro de transición. Y algo importante de notar aquí, que muchos no anotan. En el día de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron, fueron bautizados? 3,000. 3,000. La iglesia crece por 3,000. ¿Cuántos de los 3,000 hablaron lenguas? No dice que ninguno. Dicen que se añadió a la iglesia 3,000 en aquel entonces y fueron bautizados. No dice, y todos hablaron lenguas. No, solamente los 120 como señal. Importantísimo. Nace la iglesia, judíos. Ahí está Pedro, predica. Esto estaban hablando las maravillas de Dios. Pedro confirmándolo con este mensaje que él da. Y él dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros y vosotros lo vieron. Él está predicando lo que son las maravillas de Dios que ellos estaban hablando. En lenguas, en idiomas. Ahora vamos a Hechos capítulo 8. Lo que está pasando en Hechos capítulo 8. Felipe va y predica a Cristo en Samaria. A los samaritanos. ¿Qué eran los samaritanos? Una raza mixta. ¿Okay?
judíos mezclado con otras naciones. Y es por la desobediencia del reino del norte de Israel que en 700 antes de Cristo, 722, los de Asiria llevaron al cautiverio los del reino del norte, pero dejaron unos ahí todavía, los dejaron ahí, dejaron unos judíos ahí y enviaron gente de otras naciones, entre ellos a la tierra, sabiendo que ellos iban a casar entre los judíos, y ya no iban a ser un pueblo separado, un pueblo distinto de las otras naciones. Y eso es lo que pasó. Así es la manera que los samaritanos llegaron a ser un pueblo mixta. Y por esa razón los judíos del sur, aunque ellos fueron llevados en cautiverio en 586 por Babilonia, pero todos fueron llevados y los dejaron regresar. Eran judíos, no eran mezcla. El reino del norte era una mezcla de judíos con otras naciones. Y por esa razón los judíos del sur no tenían relación con esta raza mezclada. Tenían desprecio por ellos. Y nosotros cuando leemos los evangelios entendemos y tenían el desprecio por este pueblo y todo lo que ellos representaban. Hubo gran división entre los judíos y los samaritanos. En la manera que oraban, adoraban en otro monte, en la manera, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento solamente creían, y muchas otras cosas. Ok. Hay persecución en Jerusalén. Matan a Esteban. Ahí viene Pablo persiguiendo la iglesia, Saulo. Esparcida la iglesia. Están corriendo. Felipe corre a Samaria, pero está predicando el evangelio. Okay, allá. Aquí en capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos eran por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salía de ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaba atentos porque con sus artes de magia les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón, mago mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que hacía, estaba atónito. Y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron de Samaria hasta que había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan. Aquí algo tremendo. Eso eran grandes noticias en Jerusalén. Dicen: ¿qué? ¿Samaritanos? ¿Qué? ¿Los samaritanos estaban salvando? ¿Estaban creyendo que el evangelio estaba predicado y ellos estaban creyendo en Cristo Jesús? ¿Que no es la iglesia solamente de los judíos? ¿El judaísmo es de los judíos? ¿Cómo es que los samaritanos están salvando? No es posible. Ahí van Pedro y Juan. Envían los líderes de la iglesia. Cuando los apóstoles estaban, en versículo 14, en Jerusalén, oyeron de Samaria, había recibido la palabra de Dios, enviaron Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vamos a ver eso.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo, y cuando vio, eso es importante, cuando vio Simón, algo vio, que por la impulsación de las manos de los apóstoles que se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vio que ellos recibieron el Espíritu Santo en una manera, y él quería ese poder y les ofreció dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruegas a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de samaritanos anunciando el evangelio. Ok, ¿qué está pasando aquí? Aquí vemos que Felipe está predicando en Samaria. Muchos creen, pero todavía no reciben el Espíritu Santo. Cuando los de Jerusalén, los judíos, creyeron, ellos tenían que esperar 50 días. Ellos estaban esperando y luego llega el Espíritu Santo. Aquí, menos tiempo. Creyeron y luego enviaron a Pedro y Juan, les imponen las manos y ellos creen. Muchos dicen que es como el creer en Juan capítulo 2, cuando dice creyeron, pero Jesús no se fiaba en ellos porque sabía lo que hay en su corazón. Piensa que no era una creencia salvadora. Pero esto es una transición, esto es un tiempo de transición, eso está ocurriendo aquí. Los samaritanos están aquí predicando en Samaria. Felipe, los líderes de Jerusalén oyen de lo que está pasando y ellos envían a Pedro y Juan. Pedro es importante. Oren por la fe salvadora del Señor, que ellos reciben el Espíritu Santo, y algo pasa. Uno no sabe qué pasa porque no dice. Algo que llama la atención de Simón, al medida que él quiere ese poder también. Y aunque no menciona lenguas, eso es lo que el mayor de los comentaristas creen que ocurrió. Que ellos hablaron lenguas y recibieron el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo creo también. Primeramente en Jerusalén vemos que hablan lenguas, recibieron el Espíritu Santo. Los judíos entran en la iglesia. Ahora hay un pueblo mezclado. Ellos escuchan el evangelio, reciben el Espíritu Santo, ellos hablan lenguas. Y dice, esto ocurrió para que ellos hablan lenguas para que cuando Pedro y Juan regresan a Jerusalén, ellos pueden testificar que sí, ellos, samaritanos, son creyentes, son parte de la iglesia, porque ellos recibieron el mismo espíritu que nosotros en Jerusalén. Porque en la misma manera ellos hablaron en lenguas. La única manera que iba a confirmar que sí es lo mismo es que si ocurre la misma cosa con ellos. Y era Pedro que estaba ahí. La misma manera. Este grupo hablando en lenguas como el día de Pentecostés, los judíos. Importantísimo es esto. Pero algo más interesante es que después Felipe es enviado al desierto. Él predica, el eunuco de Etiopía, él cree, es bautizado. No dice el etíope habló en lenguas, no, porque no era necesario. No necesitaban señal para los judíos en Jerusalén, que ellos también son parte de la iglesia, porque ya fue confirmado con las lenguas en Samaria.
Ahora vemos en Hechos capítulo 10. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 10? Hay otro grupo diferente, que son gentiles. Gentiles. Wow. Estos son gentiles en la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? En capítulo 10, versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí hay Cornelio. Cornelio no era creyente, pero era temeroso de Dios. No era proselito al judaísmo, no era de ningún pueblo, podemos decir, de la iglesia, no era creyente, no era judío, pero era alguien que temía a Dios y trataba de honrar a Dios. Hacía limosnas y oraba siempre a Dios, o trataba. Y mira lo que dice en versículo 3. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas se han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora los hombres de Jope, hombres a Jope, y haz venir Simón, Pedro, que tenía por sobrenombre Pedro. Él recibe esta visión, dice, envía. Pedro está en Jope. Pedro acaba de predicar allá y sanar a Dorcas y muchas otras cosas. Envíalo, que venga. Y en versículo 22 lo hacen. Ellos dijeron, ellos van, hablan con Pedro. En versículo 22 dice, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel que hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Les acompañaron. Algunos de los hermanos de Jope también fueron con Pablo. Y en versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. Aquí Cornelio recibe una visión, Dios está haciendo eso, llama a Pedro, lo llaman, él junta a toda su familia, sus amigos y todo para escuchar lo que Pedro tenía que decir. Antes de esto, Pedro vio un éxtasis. En versículo 11, este es Pedro, vio el cielo abierto, descendía algo semejante a un gran lienzo que está atado en 4 puntos, que era bajado de la tierra, en cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, cosas que no podían comer los judíos. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común y un mundo ha comido jamás, jamás. Y el Señor lo hizo 3 veces. Sábana como de 4 puntos con todos estos animales. Come, mata y come, Pedro. Pedro dice, jamás. Jamás he comido algo como en el mundo. 3 veces. Y luego le dice a Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llamas común y inmundo. Wow. Dios estaba preparando a Pedro para algo especial. Lo que va a ocurrir en la casa de Cornelio. Versículo 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibir y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le dijo, levántate, pues yo soy mismo también un hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que habían reunido y les dijo, varones, ¿sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, más un gentil, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre se llama como un inmundo. Él está maravillado. Dije, ¿saben qué mal es lo que yo estoy haciendo ahorita, entrando en una casa de un gentil? Por lo cual, versículo 29, al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que es la hora, yo en ayunas, la hora 9, mientras que oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, y luego eso es lo que hizo, envió a Pedro. Y dice el versículo 36, envié por ti. Y luego, el versículo 33 dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí, la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Dios preparó todo esto. Entonces, versículo 34, Pedro, abriendo su boca, en verdad comprendió que Dios no hace acepciones de personas, sino en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Eso es Pedro predicando, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Está diciendo como Dios envía este mensaje a los judíos, a Israel. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándolo en un madero. A levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a los pueblos, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, a los apóstoles. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto es al pueblo de Israel, que ellos están predicando. De dan testimonio todos los profetas. Todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras que Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ellos simplemente necesitaban la información, ya creían en un Dios, pero no de una manera. Y en versículo 40 dice, los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Ahí están los judíos atónitos, diciendo, ¿qué está pasando? Estos son gentiles. Y dice que sobre ellos, a los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían. ¿Por qué sabían que ellos creyeron? ¿Y por qué sabían que ellos estaban siendo metidos en la iglesia de Cristo Jesús? Porque hablaban en lenguas, dice aquí. Oían, porque las oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Importantísimo transición. Entonces respondió Pedro, ¿acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Cuando él regresa a Jerusalén,
en el concilio de Jerusalén, dice lo mismo, también como nosotros, también como los judíos. Y mandando bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que quedase algunos días. Esto es interesante. Aquí otro grupo, los gentiles, entran en la fe de Cristo Jesús en la iglesia. Primero, día de Pentecostés, los judíos. Luego, los mezclas de samaritanos. Y luego los gentiles. ¿Cómo confirma Dios de estos tres grupos? Son uno en Cristo Jesús. Los tres recibieron el Espíritu Santo en la misma manera, hablando lenguas. Eso era el señal. Eso era el señal. Las lenguas gentiles. Ellos creen antes, pero llega Pedro con la información necesaria. Antes que Pedro termina el mensaje, ellos son bautizados en el Espíritu Santo. La iglesia, tremendo, gentiles. ¿Y por qué es que hablaban lenguas? Es para que los judíos que están ahí podían ver y testificar. Sí, el mismo Dios que nos dio el Espíritu Santo les dio a los samaritanos, se los dio a los gentiles en la misma manera. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. El propósito de las lenguas al principio, para predicar el evangelio de Cristo Jesús y confirmar su mensaje, que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro dice, si son con nosotros, ¿por qué no les podemos bautizar? Si han recibido el mismo Espíritu Santo que nosotros, ¿qué nos impide bautizarlos? ¿Y cómo saben que era el mismo Espíritu Santo? La señal, el don de lenguas, la señal de la unidad entre el pueblo. Hermanos, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender el gran obstáculo que era para un judío aceptar un samaritano. El gran obstáculo que era para un judío aceptar lo que es el peor, un gentil. Eso era casi imposible. Es que nosotros no entendemos la enemistad que hay entre ellos. Era una cultura increíblemente racista, dividido. Pero con las lenguas, en el día de Pentecostés, Dios iba a hacer más abundantemente lo que uno puede pensar y pedir. Esto era señal para ¿quién? El incrédulo, el judío incrédulo, que entiende que la iglesia no solamente es de los judíos. Eso es algo importante de las lenguas. Ahora, así nosotros podemos entender el don de lenguas. El don de lenguas, que es señal para un incrédulo. ¿Ok? Ahora, ¿qué conocemos de la iglesia de Corinto? Era una iglesia desordenada. Incluso en esta área de las lenguas. Pablo les exhorta en cuanto a las lenguas, y Pablo escribe 12 cartas más después de 1 Corintios. ¿Y qué? ¿Cuántas veces habla de las lenguas? Jamás. Jamás. Porque él aclara en estos 3 capítulos lo que es el don de lenguas, y nosotros lo vamos a ver más en las semanas que entran. Esto no más lo menciona, pero en capítulo 13 y 14 habla más de lenguas, y vamos a verlo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por lo claro que habla hacia nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, la cultura en ese entonces, el racismo, los obstáculos de una unión entre los pueblos. Y también, Señor, pedimos que nos ayudas con todas las preguntas que tenemos acerca de las lenguas, porque esto solamente no aclara todo lo que vemos en tu palabra. Pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios que nos ha dado tu Espíritu Santo para
enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Y pedimos, Padre, tu ayuda. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siento, damos gracias a Dios por su palabra realmente y por enseñarnos acerca de los dones espirituales. Y vamos a seguir, pero no la semana que entra porque es día de los San Diego Padres. Vamos a tener un mensaje a los San Diego Padres la semana que entra. Y las hermanas van a preparar algo nice para nosotros, quién sabe. Unos hot dogs. No se crean. Pues damos gracias a Dios. Vamos a orar, a ser despedidos. No olvidan, no vamos a estar en el parque, vamos a estar en la casa acá atrás. Ya está abierto el gate. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado hoy en día, que nos juntamos para adorarte. Gracias te damos, Padre, por tu grande amor que tienes por nosotros, que tú quieres que nosotros entendemos a tu palabra y conocemos a ti cada vez más. Señor, ayúdanos en nuestra vida. Señor, que para ti sea la gloria en todo lo que hacemos, Señor, aún nuestro diario vivir, en el trabajo, en la casa, que sea para tu gloria, presentando sacrificios a ti, Señor, es nuestro culto racional. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.